Hola, bienvenidos a un nuevo Expediente INACIPE. Estamos en Expediente INACIPE, el espacio que el canal judicial nos da para hablar de las materias más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de la nueva ley de amparo. Para hablar de este tema nos acompaña un experto en el tema, que es el magistrado Ricardo Ojeda Bojorquez. Magistrado, muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de este tema. El magistrado es catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México en materia de amparo. Asimismo es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y asimismo ha sido catedrático en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Magistrado, muchas gracias de nuevo. Al contrario, Luzma, muchas gracias por tu invitación. Magistrado, me gustaría que nos platicara un poco de cómo ha funcionado el amparo y para qué nos sirve el amparo. Gracias, Luzma. Pues mira, el amparo es un procedimiento constitucional muy importante en nuestro derecho mexicano porque nos ha servido para evitar los errores, excesos y abusos de la autoridad que violen las garantías individuales en contra de los gobernados. Sin embargo, con las reformas constitucionales que ha habido, ahora nos va a servir para los abusos, excesos y errores que afecten los derechos humanos de todos los gobernados frente a la autoridad, desde luego, que es la que podría violar los derechos humanos de todas las personas, de todos los individuos, de todos los gobernados en México. Y esa es una de las reformas, las transformaciones que ha sufrido nuestro juicio de amparo, para bien, desde luego, para bien en México, a partir del 2011. Lo que usted nos hace referencia es que el amparo protege a los ciudadanos de los abusos del Estado. Así es, contra cualquier autoridad de los tres poderes, frente a ellos, por actos o por normas que afecten derechos humanos reconocidos en la Constitución y ahora en los tratados internacionales donde nuestro país es parte. ¿Desde cuándo contamos con el amparo? ¿Desde cuándo existe el amparo en México? Bueno, el amparo es un producto 100% mexicano y que nació en México. La gloria mexicana es nuestro amparo. Nació por allá del siglo XIX, 1842, con don Crescencio Rejón, pero a nivel Estado, que lo implementó en la Constitución de Yucatán. Ya posteriormente don Mariano Otero lo llevó a las reformas constitucionales de la Constitución de 1824, en 1847, fíjate, de tal manera que ahí se introdujo por primera vez el amparo en la Constitución. Pero la primera ley de amparo fue posterior a la Constitución de 1857, fue de 1861, la primera ley de amparo. Desde entonces tenemos la figura del amparo, el procedimiento de amparo, que sirve para proteger de cualquier abuso de la autoridad que viole la Constitución. Anteriormente se tomaba el amparo como un medio de defensa de la Constitución y de las garantías individuales que servían para proteger precisamente derechos humanos de los gobernados. ¿Y cómo se ha ido reformando o cómo ha ido evolucionando esta figura? Se han tenido reformas recientes, ¿no? Creo que en 2011. ¿Cómo no? La ley de amparo que teníamos anteriormente era del 36, de 1936. Y en el año 2011, el 6 de junio, tuvimos una reforma constitucional de amparo muy importante, donde ya incluye la protección de los derechos humanos a través del amparo. Es más específica. Desde luego que siempre había venido protegiendo derechos fundamentales el amparo frente a la autoridad, pero ahora es más específica y establece que serán los tribunales de la Federación quienes se ocuparán de toda controversia que se suscite entre la autoridad pública, de cualquiera de los tres poderes, frente al gobernado por afectación a sus derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales donde nuestro país es parte. Y, magistrado, me viene la pregunta de cualquier persona puede solicitar un amparo y cómo es que lo solicitan, ¿no? Cualquier persona puede pedir un amparo siempre y cuando se sienta afectado
en su derecho humano. Se necesita tener pues un interés jurídico generalmente, o bien un interés legítimo en forma excepcional. Es una de las novedades de la nueva ley de amparo y de la reforma constitucional. ¿Y ante quién se solicita un amparo? Se solicita ante la regla general es que se solicite ante los tribunales de la Federación. Es algo que creo que debemos de aclarar. Todas las autoridades federales, locales y de los tres niveles, de los tres poderes, están obligadas a respetar los derechos humanos de los gobernados. Pero cuando hay un conflicto entre el gobernado y la autoridad que está por error, por exceso o por abuso, que esté violando los derechos humanos de los gobernados, entonces tenemos los tribunales de la Federación para que diriman esa controversia. Es una de las grandes novedades ahora de la reforma de amparo constitucional y legal, que serán los jueces de distrito, los magistrados de circuito y también los ministros de la Corte, en sus respectivas competencias, quienes serán los encargados de dirimir estas controversias por derechos humanos entre el gobernado y la autoridad. ¿Y cómo podríamos limitar el uso del amparo? O sí, como acotarlo, porque podría sonar muy fácil que ante cualquier acción judicial alguien diga, no, yo me amparo, siempre por delante el amparo. ¿Cómo podrían acotar esto? La propia ley de amparo reformada ya, digo, la nueva ley de amparo que tenemos a partir del 3 de abril en vigor, se publicó el día 2 de abril de este año y entró en vigor el 3. Acota el abuso del amparo a través de las causales de improcedencia. Por ejemplo, no podemos pedir amparo contra la Suprema Corte, porque es el máximo tribunal. No podemos pedir el amparo contra el Consejo de la Judicatura Federal por disposición de la Constitución. No podemos pedir amparo contra los tribunales colegiados de circuito, de donde formo parte de uno de ellos en materia penal, por una razón, porque son tribunales terminales también los tribunales colegiados. Es la última instancia, salvo una excepción por ahí del recurso de revisión de amparo directo, cuando se haga interpretación directa de la Constitución o se haga la declaratoria de la inconstitucionalidad de una norma. En esos casos nada más podría conocer la Corte de resoluciones en amparo directo contra los tribunales colegiados, pero los tribunales colegiados son órganos terminales y por eso no procede el amparo contra sus resoluciones, porque son los que van a dar la última palabra también en el amparo. ¿Y cómo qué otros requisitos necesita tener un amparo para que sea procedente? Bueno, primero que no sea improcedente, porque la ley marca las reglas cuando es improcedente un amparo, que esa es la excepción, desde luego, la regla general es que se acepte, la excepción es la improcedencia, y debe de reunir ciertos requisitos. El amparo debe ser por escrito, pero ahora la novedad también es que puede ser vía electrónica. Eso ya viene en la ley. Eso viene en la nueva ley de amparo, que puede ser vía electrónica, aprovechando ¿Ya se está utilizando? Eso ya suena se está muy moderno, utilizando, ¿no? está muy modernizado ya el Poder Judicial de la Federación y ya se está implementando esta situación. Ya se había hecho algunos intentos con anterioridad a la reforma de procurar el amparo vía electrónica, ¿no? Basta con que se registre una firma electrónica en el Consejo de la Judicatura Federal para efecto de que se puedan promover amparos vía electrónica. La firma electrónica es como la firma autógrafa, ¿no?, en el amparo escrito. Y también hay unas excepciones en materia penal, pues el amparo por comparecencia, el amparo por telégrafo, el amparo a través del defensor. No se necesita que vaya personalmente el gobernado, el quejoso, sino que a través de otra persona se puede pedir un amparo, más cuando se encuentre imposibilitado para hacerlo, ¿no? ¿Y se tiene establecido algún tiempo para que puedas obtener el amparo? O sea, les dan, no sé, por ejemplo, 24 horas, no lo sé. ¿Para pedirlo? Bueno, para que te lo den. Después de pedirlo. Bueno, para pedirlo hay un plazo, que son, la regla general son 15 días, y hay otros plazos, por ejemplo, en materia penal, en ciertos actos que señala la propia ley de amparo, como es privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, deportación, destierro, incomunicación, no hay tiempo, no hay término para pedir el amparo, en cualquier tiempo se puede. Y una de las novedades de la ley de amparo, en el amparo directo, es que ahora ya hay término para pedir el amparo contra una sentencia condenatoria privativa de libertad.
Si a un acusado lo sentencian por un homicidio a 30 o 20 años, tiene 7 años para pedir el amparo. Antes no se tenía término con la antigua ley. Ahora con la nueva ley ya se tienen 7 años. ¿Por qué? Por seguridad jurídica, no pueden los plazos estarse prolongando demasiado. ¿Y para otorgarlo es horas o no? Para otorgarlo el amparo no. Hay un procedimiento, es sumario, es un juicio muy rápido, pero para fijar la audiencia constitucional donde se va a dictar la sentencia de amparo son 30 días. O sea, legalmente en 30 días te deben de resolver un amparo. Perfecto. Magistrado, ¿y cómo es la competencia? ¿Cuál es la competencia del amparo? Bien, ¿te refieres a cómo está estructurada la competencia? Sí. Bueno, ya te decía que quienes son los encargados de conocer del amparo son los tribunales de la Federación, los que se van pero la competencia puede ser por territorio, por grado, ya sea de amparo indirecto o amparo directo, pues subsiste esta clasificación de amparo indirecto y amparo directo. Del indirecto conocerán los jueces de distrito en primera instancia y en segunda instancia los colegiados, excepcionalmente la Corte, que conoce de amparo contra normas. Y en el directo conocerán siempre los tribunales colegiados contra sentencias definitivas únicamente. Y la otra competencia es por materia penal, materia civil, materia agraria, materia laboral o materia administrativa, que son las 4 grandes materias que tenemos. ¿Por qué se tuvo que reformar? ¿Cuál fue la necesidad de crear una nueva ley? Yo creo que ya no estábamos a la altura de las exigencias de nuestro tiempo, ¿no? Necesitábamos reformar la ley de amparo o hacer una nueva, como se hizo, porque pues venía rezagando. Se decía que el amparo pues era para los ricos, por la razón de que estipulaba o acentuaba mucho en el estricto derecho, demasiado. Ahora ya no, claro que fue evolucionando la suplencia de la queja con la anterior ley, pero ahora se suple en forma muy general la queja deficiente conforme a la nueva ley de amparo, al grado tal que aún en ausencia de conceptos de violación o agravios, el juez de distrito, el magistrado de circuito o el ministro de la Corte debe tener la obligación de analizar todos los temas de oficio sin necesidad de que te los argumenten por escrito, ¿no? Esa es una gran novedad también en la ley de amparo. ¿Influyó la reforma penal del 2008 para que se necesitara una nueva ley? No, yo creo que la que influyó, ya era una exigencia que venía tornándose cada día más actual, de que era necesario cambiar el amparo desde hace unas décadas, desde los 70, desde que yo empecé a dar clases de amparo en las universidades, se decía, hay que limitar el estricto derecho, ir más por la suplencia de la queja, que la víctima tenga derecho al amparo, porque no tenía derecho al amparo las víctimas o ofendidos del delito. Cuando son en un delito, pues son los más perjudicados, ¿no? Sin embargo, ellos no podían pedir el amparo, ahora ya lo pueden pedir. Ya están al igual que el acusado y pueden pedir el amparo. Porque muchas veces los acusados se dicen víctimas, ¿no? Sí, cuando claro, no lo son. Magistrado, vamos a hacer una pausa, pero continuamos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INAFIPE.